Hola, les saluda José Luis Estrada, director de Comunicación y Vinculación Social del Instituto de Transparencia del Estado de Chiapas. El día de hoy quiero conversarle con ustedes sobre un tema muy importante, la protección de los datos personales en el sector privado. Sin embargo, es importante mencionar que este esfuerzo es una alianza entre el Instituto de Transparencia del Estado de Chiapas y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado a través de la Escuela Anticorrupción. Hoy por hoy nuestros datos personales deben ser cuidados y no solo por el tema patrimonial, ¿no? Hasta por temas de seguridad. Es por ello que este curso autogestivo cobra una fundamental importancia. Saber que tenemos un derecho humano que protege y garantiza no solo nuestros datos personales, sino que además está relacionado con otros derechos fundamentales, es necesario y es preciso. Y es por eso que hoy vamos a platicar qué es el derecho ARCO en el sector privado. Y bueno, seguro estoy que tanto los comisionados como la comisionada del Instituto de Transparencia han sido muy precisos en estos temas, ¿no? Que son derechos humanos y que son los datos personales. Pero es importante recordar qué es precisamente el dato personal y qué son los derechos ARCO. Y bueno, los derechos ARCO pues no es más que otra cosa que un conjunto de derechos que nosotros como personas y titulares de nuestros datos personales podemos garantizar el control de estos mismos ante cualquier particular o ante cualquier institución. Para ello es necesario decir que está debidamente regulado en la Constitución, además en tratados internacionales y por supuesto en leyes generales, leyes federales y leyes locales. Pero el día de hoy estamos hablando del sector privado. Entonces es importante decir que aquí únicamente es competencia una ley federal, ¿no? Que es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Y que el órgano garante de la observancia de esta ley es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Esta ley tiene por objeto pues, la protección misma de estos datos personales cuando los tienen los particulares, llamémosles el sector privado. ¿Y cuál es la finalidad? Pues es regular su tratamiento, que este tratamiento sea legítimo, controlado e informado y que nosotros como particulares y titulares de nuestros datos podamos estar seguros que además brindan la garantía de la privacidad y que nosotros tenemos esta autodeterminación informativa para decidir a quién se los entregamos y cómo los entregamos y por qué los entregamos. Esta Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares establece en su artículo 2 que los sujetos regulados por esa ley son los particulares, ya sean personas físicas o morales, de carácter privado y que tienen que ver y que llevan el tratamiento de los datos personales, ¿no? Y bueno, establece con excepción de la Sociedad de Información Crediticia y las personas que llevan a cabo la recolección y almacenamiento de datos personales que sea para uso exclusivamente personal y que no tiene ningún fin de divulgación o utilización comercial. Entonces, todos los demás, todo aquel carácter que tenga un uso comercial va a ser sujeto regulado por esta ley. Y ahí es donde entran todas las empresas particulares. Recordemos que de muchas maneras, día a día recibimos alguna llamada, recibimos algún email, recibimos algún chat que nos trata de vender algo. Y bueno, ¿cómo es que la información nuestra ha llegado a ellos? Y cuando digo la información nuestra es como mi correo, como mi número de teléfono, han llegado a estas empresas, a estas instituciones particulares, ¿no? Que me ofrecen servicios. Y bueno, en muchos casos de manera consciente, porque sí, lo hacemos de manera consciente, pero no verificamos lo que nosotros mismos estamos aceptando. Es decir, nosotros cedemos el uso
y el control de estos datos personales. Cedemos que a través de una empresa, alguna otra filial de este grupo de empresas pueda tener mi número telefónico. Y entonces es en ese momento en donde puedo recibir llamadas de otras personas a las cuales yo mismo no les entregué, pero sí asenté el consentimiento de que pudieran hablar. Y bueno, es aquí el tema de lo importante de leer las letras chiquitas. Y para eso, las letras chiquitas, por llamarlo así, en muchos casos se establecen en los avisos de privacidad, que no es más que un documento, como ya se ha visto anteriormente, que trata nuestros datos, pero además nos establecen a nosotros como titulares de los mismos, quién los tiene, dónde los tiene, por qué los tiene, para qué fines van a ser tratados y el tiempo por el cual van a ser tratados. Pero además establece los mecanismos por los cuales nosotros podemos ejercer estos famosos derechos arcos. Y es ahí la importancia de la plática de hoy. Como ya conocemos, sabemos cuáles son nuestros derechos arcos: el de acceso, rectificación, cancelación y oposición. No es necesario que los vuelva yo a repetir, pero lo que sí es preciso realizar es que ¿quién puede ejercer estos famosos derechos arco? Obviamente nosotros como titulares, ¿verdad? Pero además lo puede hacer mi representante legal. Y bueno, ¿cómo puedo yo acreditar como responsable legal el ejercicio de estos derechos arco de alguna otra persona? Pues es simple. Puede ser a través de una carta simple, ¿no? Un poder notarial, ¿no? Obviamente la primera de ellas tendría que ser validada por 2 testigos y además que se compruebe la identidad de los mismos, así como también del titular y del representante legal. Y bueno, es necesario decir que la solicitud de este acceso, rectificación y cancelación que nosotros como titulares hacemos, pues debe tener ciertos requisitos. El primero de ellos, obviamente, el nombre del titular, ¿no? Y mi domicilio, ¿no? Para que la respuesta que me tenga que otorgar el particular o la empresa que trata mis datos pueda notificar. Así también los documentos que acrediten la identidad mía o en su caso del representante legal, para que sepa la empresa que con esta persona realmente es el dueño de los datos personales, además de una descripción clara y precisa de los datos personales respecto a los cuales quiero yo ejercer alguno de estos derechos. Así como también otro requisito va a ser cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos a los cuales yo quiero realizar este ejercicio. Y bueno, posterior a ello, el responsable tendrá que darnos una respuesta en un plazo máximo de 20 días contados a partir de la solicitud que nosotros hicimos. Esto es decir, si procede la solicitud, nosotros podemos realizarla y hacerla efectiva dentro de los 15 días siguientes. Obviamente acreditando nuestra identidad, o como ya lo dijimos, el del representante legal. Aquí, además, me gustaría hacer una acotación. Cuando hablamos de acreditar la identidad, también es importante decir que los menores tienen datos personales y para ellos el tutor, ¿no? Obviamente puede ejercer estos derechos, ¿no? Y pues tendrá también que acreditar la identidad como tutor. Bueno, únicamente precisar esto, que también los menores pueden hacer efectivo estos derechos. Y posterior a ello, el responsable podrá negar el acceso de los datos, ¿no? A través de los derechos que nosotros ejercimos, ¿no? O conceder, en su caso, el acceso a los mismos derechos, ¿no? No hay tiempo, nosotros podemos hacer la solicitud en cualquier momento, podemos ejercer estos derechos arco en cualquier momento. Pero el responsable, como habíamos dicho, que nosotros tenemos que acreditar, tendrá que tener la certeza plena, ¿no? Y si no la tiene, nos va a negar el ejercicio de estos derechos arco, ¿no? O en su caso, nos va a decir que existe un impedimento legal, ¿no? Y por ese impedimento legal, ya llámese una resolución de una autoridad competente o restrinja el acceso a los datos personales, no va a permitir ni que se rectifiquen, ni que se cancelen, ni que nos opongamos a los mismos. Un ejemplo de ellos puede ser
aquellos servidores públicos que están inhabilitados, ¿no? Y que posiblemente que están en una base de datos y que nosotros ejercemos ante esa autoridad. Digo, me salí de lo particular, pero es el ejemplo que se me ocurre. Y nosotros interponemos el ejercicio de ese derecho a Arcos porque no queremos aparecer ahí. Pero pues por más que yo ejerza ese derecho a cancelar ese dato, pues me lo van a negar, ¿no? ¿Por qué? Porque existió en su caso una disposición legal que señalaba y establecía que tenía yo que estar en esa base de datos. Un ejemplo de esos puede ser ellos, o también cualquier ejemplo referente a un deudor, ¿no? Luego existen empresas que ponen sus listas de deudores y pues si yo me niego a estar a ella, pero pues debo, pues cómo van a rectificar ese dato, ¿no? O cómo van a cancelar y oponerme que no aparezca yo en esa lista, es imposible, ¿no? Entonces esa es una de las condiciones también en la cual el responsable obviamente se negaría. El ejercicio de los derechos ARCO es gratuito. Nosotros en cualquier momento podemos ejercerlo y esto no tiene costo alguno, no. El solicitar, acceder a nuestros datos, el rectificarlos, el cancelarlos u oponerlos no nos debe costar ningún peso. Sin embargo, los costos de reproducción sí tienen un costo. Es decir, quiero que me entreguen copia simple de a lo mejor algún expediente que una empresa tiene de mí. Entonces, ese costo de reproducción, la impresión de las hojas, me lo tendrán que cobrar y yo pagar pues ese derecho para que me la entreguen. No obstante, el ejercicio no se paga. Y bueno, hablábamos que pues en cualquier momento podemos hacer el uso de estos derechos ARCO. Pero ¿qué pasa si el responsable, el particular que tiene mis datos personales, la empresa que tiene mis datos personales, no me da respuesta? Es decir, fui a su domicilio de la empresa, hice mi solicitud o le entregué y me recibieron y no hubo ninguna respuesta, ¿no? O en su caso, el aviso de privacidad establecía que lo podía hacer a través de un correo, a través de un chat, a través de vía telefónica y tampoco tuve una respuesta, ¿no? Y bueno, aquí inicia un procedimiento que tengo que hacer ante el INAI y es una presentación de una solicitud de protección de derechos. Tengo que quejarme e inconformarme porque no me han hecho caso, ¿no? Y bueno, hice mi solicitud ante el titular, no tuve respuesta, pasaron más de 20 días a partir de ello. Si tengo un comprobante, excelente, de que me recibieron, o un correo, algo que acredite que a partir de esa fecha no me hicieron caso y ya pasaron los 20 días, me puedo inconformar ante el INAI, ¿no? Esa es una de las figuras. Otra, pues, es, además de la falta de respuesta, es la inconformidad. Es decir, presenté mi ejercicio, mi solicitud ante el particular, ¿no? Esperé el término que tenía de los 20 días para que me dijera si era procedente o no, y no me lo dijo, o simplemente sí me contestó más bien, pero me dijo que no podía entregarme mis datos personales, o simplemente no podía yo hacer ejercicio de cualquiera de estos derechos ARCO. Entonces me inconformo por la respuesta que me dio el responsable. Y para ello tendré 15 días hábiles a partir de que me hayan dado la respuesta, ¿no? Obviamente esa respuesta negativa por parte del particular o de la empresa, ¿no? Bueno, posterior a ello, pues obviamente tendría que quejarme ante el INAI y la solicitud que tengo que hacer de esta protección de derechos es manifestar ante el INAI el nombre del titular y en su caso el de su representante legal, es decir, si lo voy a hacer solo a mi persona o voy a designar algún representante, el nombre del domicilio del responsable, es decir, dónde pueden localizar a la empresa o a la persona que está tratando mis datos personales, con el único objetivo de que le puedan notificar en su momento. Un domicilio para oír y recibir notificaciones por parte mía. Además, la fecha en que se dio a conocer al titular la respuesta del responsable, ¿no?
los actos que motivan esta solicitud de protección de derechos, es decir, porque no me atendieron, porque me conformaron, ¿no? Y en su caso, cuando existe este tema de que puedo acreditar que hice la solicitud a través de un acuse, algún correo, también la tengo que manifestar en esta solicitud, ¿no? Todo aquel documento que permita comprobar que sí hice mi ejercicio de derecho a ARCO y simplemente no me respondieron o me inconformé porque no me dieron acceso, pues también tengo que comprobarlo, ¿no? Y bueno, ¿cómo hago esta solicitud de derechos? Pues la hago ante el INAI, una, pues acudiendo directamente al INAI, o dos, a través de correo certificado, es decir, se la mando por correo, o tres, a través de ProDatos, que es un sistema como la Plataforma Nacional de Transparencia, muy similar, pero este es únicamente con el objetivo de atender las quejas y las inconformidades de los particulares en el sector privado. Y es tan fácil como darse de alta. Vamos a ver ahorita que en la presentación este sistema nos permite nosotros quejarnos ante el particular y que nosotros a partir de aquí le demos seguimiento vía remota, ¿no? Sin fuerza de acudir al INAI, sin fuerza de mandar un correo certificado. Y bueno, ya nos quejamos ante el INAI. Posterior de eso, el INAI va a solicitar al responsable que manifieste lo que a su derecho convenga y presente pruebas de lo siguiente. Para ello tendrá un plazo de 10 días cuando sea por falta de respuesta. Es decir, nosotros en su momento, como ya habíamos hecho, la solicitud, no nos contestaron, pasaron los 20 días, me inconformé, hice mi solicitud a través de ProDatos, ya entró mi solicitud y como es falta de respuesta, en el término le conceden 10 días al responsable, a la empresa. No fue falta de respuesta, fue un tema de inconformidad, porque sí me atendieron, pero me dijeron que no. Tendrá 15 días para manifestar lo que a su derecho convenga. Posterior a ello, el INAI solicita al responsable nuevamente lo que a su derecho convenga y presente pruebas en los siguientes plazos. Le va a dar 10 días más, ¿no?, cuando sea falta de respuesta, y el responsable deberá de acreditar que emitió respuesta, ¿no? O el responsable deberá emitir una respuesta y enviarnos a nosotros, como titulares de nuestros datos, y además marcarle copia al INAI para que nos envíen la información en dado caso, ¿no? Y si nosotros estamos conforme con lo que nos enviaron o con el trámite del ejercicio de derechos ARCO que íbamos a hacer, ahí concluye el mecanismo de la protección de los datos personales ante el INAI. Pero si no estamos conforme con lo que nos envió la empresa, obviamente va a continuar el procedimiento, ¿no? Y para ello tendremos nosotros como titulares de los datos 15 días para inconformarnos con esa respuesta, con esa información que nos brindó la empresa. Y bueno, posterior a ello viene un tema que es atender esta queja y esta inconformidad, y para ello el INAI tendrá que sesionar y resolverlo. Tiene un plazo máximo de 50 días hábiles contados a partir de que nosotros hicimos esta inconformidad. ¿Y cuáles son los sentidos de las resoluciones que puede manifestar el INAI? Sobreseer el asunto, desecharlo, ¿no?, cuando este obviamente resulte improcedente, o en su caso confirmar la respuesta de la empresa, por llamarlo así, o del particular, revocar la respuesta del particular, es decir, que lo que dijo no estaba bien y que posiblemente, o más bien, que el derecho nos conviene, o más bien que el derecho está de nuestro lado y que nos tendría que permitir ejercer estos derechos ARCO, ¿no? O en su caso modificar la respuesta, es decir, posiblemente no me entregó toda la información que yo requería, ¿no?, y entonces tendrá que entregarme la información faltante, ¿no? Y bueno, todo esto lo ordena el INAI si es favorable el titular. Va a ordenar al responsable, es decir, a la empresa, para que en 10 días hábiles siguientes a la notificación que tenga que hacer de la resolución, ¿no?, haga efectivo ese ejercicio de los derechos que nosotros estamos solicitando, ¿no? Lo va a hacer por escrito y el cumplimiento
En su momento lo va a dar al INAI, pasado 10 días más, en donde le va a decir que ya tuvimos este ejercicio a nuestros derechos ARCO y además ya estamos conformes. Recordemos que las resoluciones, como muchas tantas, son apelables. Y es el caso precisamente también de las resoluciones que emite el INAI, conforme al tema de los particulares respectivo a la protección de los datos personales. Y en este sentido, pues, si tanto el titular de los datos personales, que somos nosotros, o en su caso las empresas, o el particular que trata nuestros datos, pueden inconformarse ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y promover el juicio de nulidad, porque así le convienen sus intereses, porque simplemente no están satisfechos con la resolución que en su momento el INAI proporcionó. Bueno, hemos llegado al final de esta conversación, pero es importante destacar y decir que estos derechos ARCOS que todas las personas tenemos, pues también los tenemos en el sector público y en el sector privado. Obviamente ya sabemos la garantía que dan estos derechos, pues lo da y otorga distintas leyes. Los órganos que garantizan que esto sea una realidad, pues es el INAI, y en el estado de Chiapas, ante las instituciones públicas, pues es el Instituto de Transparencia del Estado de Chiapas, el ITAICH. Los invito a que conozcan y ejerzan sus derechos humanos y pues ¿por qué no? También a comentar este curso con otras personas, hacer extensible lo que nosotros hoy platicamos, porque es importante que más personas conozcan y ejerzan sus derechos, ¿no? Y estos derechos ARCO que nosotros tenemos son sumamente importantes. La falta de protección de estos derechos, pues en muchos sentidos a veces cobra vidas, ¿por qué no decirlo así? ¿No? O en su caso, pues que seamos desfalcados, ¿no? de nuestros patrimonios, llámese dinero, llámese propiedades, ¿no? Es importante proteger los datos personales, es importante conocer nuestros derechos, pero más importante es ejercerlos. Y bueno, me despido. José Luis Estrada a sus órdenes, director de Comunicación y Vinculación Social del Instituto de Transparencia. Por un Chiapas más transparente.